apaguéis el espíritu, no despreciéis las profecías. Bienvenidos sean todos, una feliz tarde para toda nuestra audiencia que nos sintoniza en esta hora. Como siempre, estamos con ustedes totalmente en vivo, agradecidos al Señor por la oportunidad que nos da de compartir su santo evangelio. Oliver Coronado estará con ustedes hasta que podamos compartir el tema de hoy, la palabra de Dios viva que nos trae nuestro Señor Jesucristo. Y queremos dar un saludo cordial a todos los que nos sintonizan en Venezuela y en el mundo. Nuestro equipo ya conectado con nosotros, Mari Carmen Díaz de Coronado está en la Secretaría Técnica. Juan Eduardo Isea nos acompaña en la dirección de Red de la Voz Internacional. Estamos transmitiendo para nuestras 6 emisoras acá en Venezuela y a través de nuestras redes sociales gracias a www.coronaestudio.org. Quiero decirles que estamos también conectados vía web por lavozinternacional.org. Así que un abrazo para todos, gracias por la sintonía y que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos. Y la pregunta del día, ¿compartieron nuestro programa? Háganlo porque el programa de hoy va a estar candela, va a estar muy pero muy interesante, muy pero muy bueno y nadie debe perdérselo. No olvide que nos puedes encontrar en Oliver Coronado y si le das un like ahí a la programación de hoy, eso va a servir para que los sistemas de YouTube puedan enviar la invitación a otras personas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, no pierdas la oportunidad de conocer la palabra de Dios y compartir programas como estos. Gracias a los que le han dado un like también al Coronado Oliver. Y estamos transmitiendo, al usted darle me gusta, usted le está diciendo a las personas, mira, hay un programa interesante, conéctate con nosotros. Así que gracias por compartir el programa de hoy a toda la gente que nos sigue en Facebook. En Twitter, Corona Estudio 7, un abrazo para toda nuestra audiencia en Twitter. A través de estos 3 canales estamos transmitiendo en video y en audio. Usted puede mirar el programa, no solo oírlo por la radio, también lo puede ver si tiene acceso a internet. Así que aproveche esta bendición. Estamos en patreon.com/Corona Estudio. Únase al Corona Estudio Team. ¿Qué ofrecemos? Bueno, primero usted nos apoya para crear nuevos materiales y para nosotros poder seguir predicando el evangelio. En segundo lugar, usted recibe esos materiales de vuelta. Así que únase al Corona Estudio Team, donde hay más de 400 presentaciones en todo color de salud, vida y salud con Mari, en línea, con inclusive conferencias bíblicas, todo disponible allí en patreon.com/Corona Estudio. Si quieres enviarnos algún mensaje, una invitación, comunicarte con nosotros, info@coronaestudio.org. Ahí estamos totalmente a tus órdenes. Así que gracias por comunicarte con nosotros y que Dios te bendiga. Y pregunta a la gente, hermano Oliver, ¿está en vivo? Totalmente. Aquí está la prueba. Un abrazo para Yolanda Becerra, que dice, ya lo compartí. Para Zaida García, acá en Venezuela. Muchos saludos acá en Trujillo. Para Edeoroner Aguilar, igual para Wilmer Ramos, tanta gente que se conecta en nuestro programa. Qué bendición tan grande es poderles tener con nosotros. Quiero recordar a toda la gente que nos sintoniza que estamos conectados en vivo desde Venezuela, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay, desde Brasil, aquí en Sudamérica. Un abrazo para todos. Si se me escapa algún país, nuestros hermanos en Colombia, Sonia, muchos saludos. Estamos conectados también para Centroamérica, Panamá, Belice, Cuba, Puerto Rico. También está República Dominicana con nosotros, El Salvador, Nicaragua, Guatemala. Gracias, igual Estados Unidos y México y Canadá se unen con nosotros. Un abrazo grande a tanta gente en Honduras. Muchos saludos para María Pineda. A tanta gente que nos sintoniza desde Norteamérica, desde Canadá. Gracias por estar en sintonía. Igual en la Unión Europea. Sé que hay personas que nos sintonizan gracias a nuestras conexiones y desde España, Italia y desde Inglaterra, inclusive Suiza nos están escribiendo siempre. Gracias y que el Señor les bendiga en gran manera. Ya estamos listos. Es hora de iniciar el programa de hoy. Y como siempre lo voy a iniciar haciendo sonar nuestro redoble. Gracias por compartir el programa. Y hoy tenemos un poderoso tema titulado Intolerancia religiosa.
Una gran pregunta en un mundo lleno de luces, de conocimiento, sabiduría, de conexiones. ¿Podrá existir nuevamente una edad oscura, un tiempo de intolerancia religiosa? Bueno, no se pierdan el programa porque el programa va a estar sumamente interesante y vamos a comenzar a avanzar hacia nuestros días. En los temas anteriores hemos estudiado el pasado, hoy continuamos repasándolo y mirando hacia el futuro y hacia nuestro presente. Así que no se lo vayan a perder. De hecho, estoy dedicando 3 temas a este punto. Ya el martes tocamos uno, el día de hoy estamos tocando un segundo y el sábado vamos a tocar un tercero. Así que no se pierda porque esta serie Profecías del Tiempo del Fin está sumamente interesante y es de gran bendición. Recuerden que con un toque yo me paso al chat y puedo compartir con ustedes. Les mando un abrazo y un saludo a todos, como también al hermano que está ahí en sintonía. Gracias por la sintonía. Recuerden que con un solo toque yo me paso donde ustedes están y con otro toque simplemente vuelvo a la presentación y de esta manera nosotros podemos mantenernos conectados y yo estoy encima de todo lo que está ocurriendo para que también el programa sea interactivo. Así que un abrazo para todos. Nuevamente, gracias por la sintonía y sueno el redoble y paso nuevamente a la presentación de la tarde de hoy. Un abrazo para todos. Vamos a iniciar con una palabra de oración. Siempre, no lo olvide, tenemos que orar porque la palabra de Dios necesita la guía del Espíritu Santo. Así que allí vamos a orar. Querido Padre, quiero darte las gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias porque somos libres para hacerlo. Tenemos libertad. En los países donde estamos viviendo, residiendo, nosotros tenemos la posibilidad de abrir este tipo de canales de transmisión y escuchar tu palabra libremente. Además podemos a través de la radio llegar a muchos hogares. Aún hay libertad. Aún tenemos plena libertad de conciencia donde estamos ahora mismo. Aunque hay lugares donde es complicado ya. Gracias por tenernos a nosotros en un sitio donde podemos adorar a Dios conforme a nuestra conciencia. Ahora que vamos a abrir tu palabra, danos sabiduría e inteligencia. Dirige a la audiencia y que sea de bendición para todos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien. Inteligencia, o mejor dicho, intolerancia religiosa. Ya iba a decir inteligencia artificial. Es que la inteligencia artificial es y ha sido nuestra mano amiga durante toda esta programación. Y quiero decirles algo interesante. Hoy la vamos a usar nuevamente, no iniciando el tema, no necesariamente iniciando el tema, pero sí la vamos a usar durante el tema. Así que la inteligencia artificial va a ayudarnos a entender las posibilidades de que vuelva a levantarse una intolerancia religiosa. Voy a comenzar primeramente tocando uno de los temas que dejé en el punto anterior, en nuestra última presentación. Nosotros hemos seguido un hilo bíblico interesante, un hilo muy interesante, basándonos en lo que escribió Pablo en 2 Tesalonicenses, donde Pablo dijo que antes de que se levantara el hombre de pecado, el anticristo, el inicuo, habría y la iglesia entraría en lamentablemente apostasía, lo cual llevaría a unir la iglesia y el Estado. Y esto levantaría, esta unión iglesia y Estado levantaría al anticristo o al inicuo. Pero lo interesante también es que la profecía hablaba de que aunque él tendría el poder de llevar a cautividad o en cautividad a los hijos de Dios, a la iglesia verdadera, a los que se opusieran a esta intolerancia, aunque él tendría esta posibilidad y este poder, llegaría un momento en que, así mismo como él lo hizo, él sería llevado en cautividad. Así que voy a repasar eso porque nosotros hemos estudiado que del año 538, cuando caen los ostrogodos, se levanta este sistema papal que une la iglesia y el Estado, y el resultado es intolerancia religiosa. Y este sistema estuvo por 1260 años profetizado que tendría intolerancia religiosa en el mundo. Pero al final
se cumpliría este texto, Apocalipsis 13:10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Claramente la Biblia decía que al finalizar este periodo oscuro de la Edad Media, este sistema que había causado la persecución, la cautividad, la muerte. Aquí cuando dice cautividad, es simplemente que el sistema perseguía, y si tú no querías aceptar lo que él imponía, tú eras llevado cautivo, eras llevado preso, y podían inclusive matarte. Ahí dice, si alguno mata a espada debe ser muerto. Y justamente estudiamos que al final del periodo profetizado, 1260 años después, en 1798, esto ocurrió. De hecho, le hicimos la pregunta a la inteligencia artificial. Usted recordará, ¿qué le pasó al Papa Pío VI en el año 1798? Y la inteligencia artificial nos respondió de esta manera. El 20 de febrero de 1798, las tropas francesas entraron en Roma poniendo fin al gobierno papal en la ciudad. Pío VI fue arrestado y llevado a Francia, donde fue encarcelado en la ciudad de Valence. Entonces usted puede mirar acá claramente el cumplimiento profético. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos que soportaron por 1260 años esta terrible anarquía, esta terrible situación de tiranía, y donde la libertad de conciencia fue eliminada totalmente. Se cumplió perfectamente. Lo profetizado se cumplió perfectamente. El Papa Pío VI fue encarcelado, así como él llevaba en cautividad, fue llevado a cautividad, y lamentablemente luego de su encarcelamiento murió después de un tiempo. Miren cómo inclusive la historia lo refiere. Estoy citando una fuente histórica, sobre la Revolución Francesa y la cristiandad. Mire lo que dice. En julio de 1790, 30 obispos católicos se presentaron ante los que encabezaban el gobierno revolucionario de Francia para protestar por la legislación que independizaba al clero francés de la jurisdicción del Papa y lo hacía responsable directamente ante el gobierno. O sea, luego de lo ocurrido, como lo estamos leyendo el 20 de febrero, 30 obispos católicos se van al gobierno revolucionario de Francia. Recuerden que este gobierno está comandado por Napoleón Bonaparte, que fue el que llevó la Revolución Francesa, y fueron a protestar porque no les gustaba la nueva ley que independizaba al clero francés de la jurisdicción del Papa y lo hacía responsable directamente ante el gobierno. Y noten lo que sigue diciendo. Dice, preguntaron si los dirigentes de la Revolución Francesa iban a dejar libres a todas las religiones, excepto a aquella que fue una vez suprema, que fue mantenida por la piedad de nuestros padres y por todas las leyes del Estado, y ha sido por 1200 años la religión nacional. O sea, ellos fueron allí, miren lo caradura, ¿no? Fueron allí a Francia y le dijeron al gobierno, o sea, ustedes piensan liberar a todas las religiones, con excepción a nosotros, excepto a las nuestras, la católica, que fue suprema, que fue mantenida por la piedad de nuestros padres, por todas las leyes del Estado, y ha sido por 1200 años la religión nacional. Miren cómo claramente se conecta con todo lo que la Biblia había profetizado. 1260 años de cautividad, asesinatos, persecución, donde había intolerancia religiosa, donde la religión nacional era la religión católica apostólica romana, y si usted no la aceptaba, era llevado en cautividad, y lamentablemente, si no cedía, inclusive podían matarle. Ahora, ¿por qué yo cito eso? ¿Por qué yo cito esto? Porque si usted nota, cite Apocalipsis 13:10. Si alguno lleva en cautividad,
va en cautividad. Y si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Si usted nota, Apocalipsis 13:10 termina la fase de una primera bestia que causó este terror, que habló blasfemias y que persiguió y mató a los santos y que se le dio 1260 días o años para hacerlo. Termina con esta frase: lleva en cautividad, va en cautividad. Apocalipsis 13:10. Lo interesante es lo que continúa, porque Apocalipsis 13:11 continúa con un después, lo cual hace que de antemano lo escrito en Apocalipsis 13 tenga un orden cronológico, ¿ok? Porque si usted lee ahora del 10, usted pasa al 11, comienza así: después vi otra bestia que subía de la tierra. Lo que quiere decir esto es que lógicamente después del año 1798, cuando el Papa Pío VI fue llevado en cautividad, después de ese tiempo o durante ese tiempo se levantaría otra bestia, que según Daniel son reinos, que subiría de la tierra. Interesante. De hecho, yo voy a mostrarle en la Biblia de dónde subió la primera bestia. Aquí dice, no lo tengo en pantalla en la presentación, pero tengo la Biblia. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Si usted nota, se levanta del mar, y vi subir del mar. Y hemos visto que son muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Ok? Si yo bajo, usted puede notar que esta bestia tan terrible termina su etapa con el verso número 10, diciendo que si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Y el texto que sigue inmediatamente dice: después vi otra bestia que subía de la tierra, haciendo mención justamente a esa potencia que se levantaría como resultado de este golpe mortal que recibió la primera bestia. Hemos estudiado, y estoy haciendo solo un repaso, ¿ok? Hemos estudiado, y estoy solo haciendo un repaso. De hecho, aquí me están escribiendo, miren, aquí me están escribiendo, ¿de dónde salió los 1260 días? Bueno, si usted revisa la escritura, mi querido hermano o hermana, usted puede leer, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo número 13, verso 5, dice que se le dio autoridad para actuar 42 meses, lo cual es equivalente a 1260 días. ¿Ok? Si usted revisa, de hecho, Apocalipsis capítulo número 12 le va a hablar de otros periodos. ¿Ok? Aquí dice también, nosotros podemos leer en Apocalipsis capítulo 12 que se le dio autoridad para perseguir a la mujer por tiempos y la mitad de un tiempo. Nuevamente son 3 años y medio, equivalente bíblicamente a 42 meses. Pero si aún usted retrocede, usted va a conseguir que la Biblia vuelve y confirma que se le da autoridad para perseguir durante 1260 días. Interesante, ¿ok? Es interesante que todo esto lo refiere las Sagradas Escrituras. Todo lo refiere sin temor alguno. O sea, es un periodo bíblicamente confirmado, es un periodo bíblicamente inclusive confirmado por lo que es la historia y que nosotros hemos mostrado en temas anteriores. Entonces, no cabe la menor duda, No cabe la menor duda que la Biblia presenta toda esta información y lo confirma vez tras vez. Es algo confirmado bíblicamente. Déjenme ver dónde consigo exactamente el texto. Es el verso 6, donde dice acá, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado para que ahí la sustenten por 1260 días. Lo que es lo mismo, ¿ok? Este periodo de tiempos y la mitad de un tiempo son 3 años y medio. Si usted multiplica 3 años y medio si usted multiplica por 12, le da
igualito, 1260 días o 42 meses. Y si usted va a Apocalipsis 13, consigue la misma cuenta presentada en el libro de Apocalipsis, donde esta bestia tiene autoridad para perseguir por 42 meses. O sea, es algo totalmente confirmado y que nosotros hemos presentado. Ahora bien, espero que vayamos bien hasta aquí. Un abrazo para todos. Gracias por estar en sintonía. Entonces voy a pasar ahora, si ustedes notan, voy a pasar a lo que ocurrió después. Un abrazo para todos. Gracias por estar con nosotros. La Escritura dice que después que este sistema fuese llevado en cautividad, algo que ocurrió en 1798, después se levantaría una bestia de la tierra. Subía de la tierra. Me gusta mucho esa expresión subía, le hemos hecho ya mención. Voy a compartir lo que dice el comentario bíblico adventista en Apocalipsis 13:11. Dice: los comentadores adventistas han visto en esta segunda bestia un símbolo de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta potencia cumple exactamente las especificaciones de la profecía. Cuando la primera bestia sufrió el cautiverio en 1798, Estados Unidos crecía en extensión y poder. Esta nación no surgió en el viejo mundo atestado de multitudes. Por eso la primera bestia sube del mar, porque justamente es la parte de Europa, ¿ok?, de donde sube este poder, mientras que Estados Unidos sube de un lugar poco poblado. Y dice, sino en el nuevo mundo con sus relativamente pocos habitantes. Algo confirmado por la historia. De hecho, yo cité también esta fuente histórica donde dice que Estados Unidos, como silenciosa semilla, crecía hasta llegar a ser un imperio. De hecho, él lo presenta en términos de primera persona. Como silenciosa semilla crecíamos hasta llegar a ser un imperio. ¿Ok? Entonces la primera característica era que después este sistema subiría de la tierra, así como sube un árbol. De hecho, yo presenté esa palabra en griego y es una palabra que caracteriza el crecimiento de un árbol. Pero hay otra característica que quiero mencionar, y es que la Biblia, hablando de esta segunda bestia, la compara a un cordero. Sí, la compara a un cordero que de hecho tiene 2 cuernos. Usted lo puede mirar en pantalla. Dice en Apocalipsis 13:11, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Interesante también el hecho de que se ha comparado con un cordero. Usted sabe muy bien que en la Biblia el cordero es un símbolo de Cristo. En toda la Escritura usted va a conseguir que el cordero es un símbolo de Cristo. De hecho, el libro de Apocalipsis menciona mucho al símbolo del cordero. Usted puede conseguirlo en el capítulo número 5 y en muchos capítulos de la Biblia, donde sobre todo en Apocalipsis lo conecta con nuestro Señor Jesucristo. Así que si la bestia que sube de la tierra es una nación que se levantaría lentamente, no en medio de batallas, sino con un crecimiento como una planta, también tendría una característica muy particular. Tendría características semejantes al cordero o al cristianismo, pero llama la atención que tenía 2 cuernos, ¿ok? 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Vamos a mirar qué significa este símbolo, dice Comentario Bíblico Adventista de Elena de White. Atención, aquí hay un símbolo notable del surgimiento y crecimiento de nuestra nación. Noten cómo ella habla, porque Elena de White era y vivió en Estados Unidos. De hecho, es considerada como una persona ilustre en los Estados Unidos. Dice, y los cuernos semejantes a los de un cordero son emblemas de inocencia y mansedumbre. Interesante. La inocencia y la mansedumbre son las características de Cristo. Cristo le dijo a sus discípulos, usted recordará, que les dijo claramente en Mateo capítulo número 11, les dijo, yo soy manso y humilde, ¿ok? Manso y humilde. Y nos invitó a ser como Él. Entonces son emblemas de inocencia y mansedumbre. Representan, dice ella, bien el carácter de nuestro gobierno, como se expresa en sus 2 principios fundamentales, republicanismo y protestantismo. Noten, estos 2 cuernos representan republicanismo y protestantismo.
Mientras que cuando usted retrocede a Apocalipsis 13, verso 1 en adelante, a Daniel capítulo 7, cuando habla de la primera bestia, un solo cuerno sale de entre los 10, derrumba 3, y ese solo cuerno representa la iglesia y el Estado. Mientras que el Cordero tiene 2, no tiene 1, sino tiene 2, lo cual hace que se vea una separación entre la iglesia y el Estado, representados en un gobierno republicano y protestante. Muchos me dicen, ¿y qué protestaban, hermano Oliver? Esos 1260 años de terrible persecución. Horrible. Era un protestantismo decidido, ¿ok? Si usted sigue notando, esto es una fuente histórica norteamericana, dice, los que formularon la Constitución reconocieron el principio eterno de que la relación del hombre con Dios se halla por sobre toda legislación humana y que los derechos de la conciencia son inalienables. En pocas palabras, los que estuvieron detrás de formular la Constitución de los Estados Unidos reconocieron que, hermano, tú y yo tenemos libertad para elegir, tenemos libertad de conciencia, tenemos derechos que son inalienables, lo reconocieron por sobre todas las cosas. Sigue diciendo, no se necesitaba argumentar para establecer esta verdad, pues la sentimos en nuestro mismo corazón. Y luego añade, miren esto tan interesante, fue este sentimiento el que, desafiando leyes humanas, sustituyó o sostuvo, mejor dicho, a tantos mártires en tormentos y llamas. Mire cómo lo dice claramente, fue este sentimiento el que, desafiando leyes humanas en el pasado, donde la gente decía, no, tú no tienes libertad de conciencia, o tú adoras, como dice la iglesia que nosotros reconocemos, como dice el Papa, o tú adoras o tú te riges por estas creencias, o entonces te vamos a matar, te vamos a llevar en cautividad. Pero esta gente durante ese periodo tuvo ese sentimiento desafiando leyes humanas y que sostuvo a estos mártires en tormentos y llamas. ¿Cuál sentimiento? Lo acabamos de leer. Lo acabamos de leer. Que la libertad es algo propio del ser humano, es un derecho de conciencia inalienable. No se puede llevar a discusión. No pueden discutir contigo el forzarte a aceptar una religión. Yo le digo una cosa, entre todas las religiones que hay en el mundo, la religión que más defienda la libertad de conciencia es la adventista del séptimo día, y se lo voy a demostrar el sábado. El sábado voy a traer noticias de cómo hay movimientos de leyes dominicales en los Estados Unidos y son los adventistas los que salen a defender siempre la libertad de conciencia. Entonces, esta pobre gente, durante tanto tiempo, aunque eran presos, aunque los perseguían, ellos decían, no vamos a negociar nuestra libertad de conciencia, preferimos la muerte, preferimos el tormento y la llama. Reconocían que su deber para con Dios era superior a los decretos de los hombres y que nadie podía ejercer autoridad sobre sus conciencias. Eso es libertad de conciencia. Eso es libertad de conciencia. Nadie en este planeta puede a ti obligarte a ir a alguna iglesia o aceptar algún credo. No, mis hermanos, porque hemos sido creados como seres libres. Libres para pensar, libres para escoger. Es un principio innato que nada puede desarraigar. Óigame, ¿está claro? ¿Está claro? Está viendo cómo se levanta esta plantita, se levanta, sale de la tierra, poco a poco se está levantando, está poniéndose cada vez más grande, está creciendo en un lugar poco poblado, representada por un cordero, esa mansedumbre, esa inocencia, representada por dos cuernos que están separados. No es un solo cuerno que junta lo civil y lo religioso, no, hay una separación, republicanismo y protestantismo. Ellos estaban claros que ese era el camino a seguir. Y es interesante que del verso 1 de Apocalipsis 13 al 10 cuentan lo que hizo la primera bestia, que justamente hizo lo contrario, unió
la iglesia con el Estado, persiguió y mató. Y el resultado fue que en el 10 es llevada a cautividad. Así como ella llevó en cautividad, se le paga con la misma moneda. Y luego nosotros podemos notar que en el 11 dice, después vi subir una bestia de la tierra. O sea, conecta con un orden cronológico perfecto. Y yo vuelvo y repito una pregunta que yo hice a la inteligencia artificial para que confirmemos que todo lo que antes hemos dicho se cumplió perfectamente. Mire cómo yo le pregunto a la inteligencia artificial. Miren esta pregunta. Sueno el tambor. Mire cómo le pregunto a la inteligencia artificial. Le hago la pregunta. Esa se la hice en el tema anterior. ¿Por qué los primeros peregrinos huyeron a Estados Unidos? Y ella nos respondió sin pelos en la lengua, un dicho muy venezolano. Los primeros peregrinos que llegaron a Estados Unidos lo hicieron huyendo de la persecución religiosa en Inglaterra. En el siglo XVII, 1700, los separatistas ingleses, también conocidos como puritanos, buscaban libertad religiosa y se enfrentaban a la represión del gobierno y la iglesia de Inglaterra, que imponía una religión oficial y castigaba a quienes no la seguían. Entonces, aquí ustedes notan cómo todo lo que estamos presentando, increíblemente, no es coincidencial, encaja perfectamente con la Biblia. Usted dirá, hermano Oliver, ¿no será que Juan escribió eso después de ver todo el cumplimiento histórico? No. El libro de Apocalipsis, mis queridos hermanos, fue escrito entre el año 96 y el año 100 después de Cristo. Apenas, de hecho, el inicuo, el anticristo, el hombre de pecado, la bestia, el cuerno pequeño, llámelo como quiera, ni siquiera había presentado su cara todavía. Y Juan ya hablaba sobre él y decía todo lo que tenía que hacer. Qué interesante que todo esto se cumpla. Y mire cómo nuevamente la Biblia en Apocalipsis 12 apuntaba a este periodo donde la iglesia huiría a un lugar poco poblado. Porque si usted revisa Apocalipsis 12 en textos anteriores, hay una fase donde la serpiente persigue a la mujer y Dios le da alas de águila, ¿ok? Y la lleva a un lugar reservado para protegerla. Y eso representó esos 1260 años donde la mujer huyó a lugares como montañas, así estudiamos los valdenses, lo hicieron. Huyeron a esos lugares para protegerse de la persecución tan dura que había. Pero luego Apocalipsis 12 vuelve a hablar de la tierra nuevamente y la presenta como un lugar donde ayuda a la mujer. Dice Apocalipsis 12, 15 y 16. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Las aguas siempre son muchedumbres, naciones y lenguas, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra, nuevamente está esta figura simbólica. Y note que esta bestia surge ¿de dónde? De la tierra. Apocalipsis 13:11. Ayudó a la mujer es la iglesia verdadera. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces la inteligencia artificial nos los confirmó diciendo sí, los primeros peregrinos huyeron a América en el siglo XVII, huyendo justamente de esa persecución. Miren las aguas de la represión del gobierno y la iglesia de Inglaterra. Miren las aguas que lanza la serpiente. De hecho, nombró que estos llegaron en el Mayflower, este barco que llegó a esa zona de Estados Unidos huyendo de esa persecución. De hecho, también tenemos la historia que confirma que allí los peregrinos llegan, se prepara una comunidad que va en crecimiento. Ahí usted ve cómo la plantita está subiendo, creciendo, que es el lenguaje que usa el griego en Apocalipsis 13:11. Mire lo que dice esta cita histórica. Por una ley especial, Massachusetts, que es donde llegó el Mayflower, ofreció bienvenida y ayuda a costa del pueblo a todos los cristianos de cualquier nacionalidad que pudieran huir a través del Atlántico para escapar de las guerras, del hambre y de la opresión de sus perseguidores. De esa manera, los fugitivos y oprimidos eran por la ley considerados como huéspedes de la comunidad. Y se fueron estableciendo. Poco a poco, ese pequeño árbol fue creciendo y se fueron estableciendo bajo esas
condiciones diferentes a las que habían vivido por tanto tiempo. Un cordero manso, un cordero inocente, que tenía dos cuernos, republicanismo y protestantismo separados, lo cual permitía a la gente tener libertad de conciencia y no se permitía la intolerancia religiosa. Y le pregunto a mi gente, hasta aquí cómo ven el tema. Hasta aquí cómo ven el tema. ¿Saben por qué me gusta repetir tanto la historia? Para mí esto es una escuela. Y yo estoy compartiendo con ustedes la escuela que yo utilizo. Y es la escuela historicista. Es la escuela historicista. El repetir mucho la historia nos ayuda a entender cómo la Biblia se va entretejiendo con los sucesos históricos. Cómo la Biblia poco a poco fue entretejiendo Dios en su conocimiento total de la historia, como el ser que controla y domina el universo, omnipresente, omnipotente, omnisapiente, fue tejiendo la historia para que nos quedara una prueba indubitable, mis hermanos, indudable, de que el poder de Dios sobrealcanza todo entendimiento. ¿Qué Dios hay como tú?, dice el salmista. ¿Qué Dios hay como tú? Definitivamente solo Dios podía entretejer toda esta historia, toda esta trama tan difícil y mostrarla como una prueba de su preexistencia y su existencia eterna. Alabado sea el nombre de Dios. Hasta aquí vamos bien. Hasta aquí vamos bien y hemos entendido todo lo que la Biblia ha presentado hasta ahora. Pero hay un detalle. Aunque vamos bien y se abre el camino para que esta nación permita la libertad de conciencia, para que esta nación permita que los que viven en ella puedan escoger con libertad. Hasta la fecha de hoy eso está ocurriendo. Aunque se abre esta opción, hay una mala noticia dentro de la profecía. Como siempre, el dragón no se va a quedar tranquilo. Sueno el redoble, ustedes ya saben que estoy haciendo un llamado de atención y paso directamente a que miren qué dice la Biblia. Ahora la Biblia, aparte de decir que esta bestia que sube de la tierra tiene aspecto de un cordero manso, un cordero inocente con dos cuernos que separa el gobierno de la iglesia, la política del Estado y el Estado de la religión. Ahora aparece esta mala noticia. Apocalipsis capítulo 13 dice, verso 11, pero hablaba como dragón. O sea, tiene aspecto de cordero. Noten lo interesante. Tiene un aspecto semejante a un cordero, con dos cuernos que separa la iglesia del Estado, pero ahora habla como dragón. Y nosotros sabemos, mis queridos hermanos, ¿qué significa que hable como dragón? El hablar como dragón es un término o una terminología bíblica que apunta a intolerancia, porque el diablo, mientras Dios te da libertad de escoger, mientras Dios te dice, tú puedes adorarme o si no quieres no lo hagas, mientras Dios te dice, no te voy a forzar a nada, mientras Dios es un caballero que toca la puerta, el diablo aparece como un dragón que acusa y que persigue. Entonces ya esto da una mala impresión. Es un cordero con dos cuernos, pero habla como un dragón. Quiero compartir esta cita que se halla en El Conflicto de los Siglos, un libro recomendadísimo en esta serie. El Conflicto de los Siglos lo recomiendo ampliamente. Usted lo puede descargar por PDF. Si nos está sintonizando por la radio o nos está sintonizando por las redes sociales, recomiendo que consiga este libro, El Conflicto de los Siglos. En PDF lo consigue totalmente y completo para descarga gratuita. Si usted es evangélico, católico, de cualquier otra denominación y adventista, con mucho más razón, descárguelo y léalo, porque allí la escritora Elena de White escribe de manera cronológica lo ocurrido desde el año 70 después de Cristo hasta el fin del conflicto y repasa todo lo que estamos presentando. Mire lo que dice en la página 437, párrafo 1. Los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser
y lo que practica la nación así representada. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades, atención, legislativas y judiciales. Voy a volver a repetir esa frase. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. En un momento hablaron como un cordero. ¿Recuerda? Separaron la iglesia del Estado. ¿Recuerda? Dieron libertad para que usted y yo, si íbamos a Estados Unidos en ese momento, hasta el día de hoy, tuviésemos libertad de conciencia. Pero el hablar como dragón es preocupante, ya que tiene relación directa a justamente esos actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. O sea que aparentemente comenzó bien los Estados Unidos de América. De hecho, la ha llevado a ser la nación tan poderosa que es. Está bajo el cuidado protector de Dios. ¿Por qué razón? Porque puso en práctica principios bíblicos, porque imitó el carácter del Cordero y porque permitió la libertad de conciencia. Y Dios como premio la ha bendecido en gran manera. Pero la profecía dice que en algún momento de su historia, esta misma nación va a repetir el error que lamentablemente ocurrió desde el año 538 a 1798, donde la iglesia se unió con el Estado. Lamentablemente hablará como dragón. Aún eso no se ha cumplido. Está delante de nosotros, pero estamos viendo señales que apuntan a su muy próximo cumplimiento, y este tema lo voy a desarrollar aún más el día sábado. No se lo debe perder. Pero sin duda desmentirá, dice Elena de White, los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. Y noten que esta mujer escribió esto cerca del año 1870 al año 1900. Algo que por ningún lado se veía. Al contrario, Estados Unidos estaba creciendo como esa matica especial. Ahora bien, hay pruebas de que eso pueda ocurrir. Es posible que esto ocurra. Es posible que estemos nosotros interpretando correctamente las Sagradas Escrituras. Es posible que nos estemos equivocando en nuestra interpretación. Noten, voy a repasar los puntos que apuntan a este sistema, ¿ok? Que se levanta. Tenía 2 cuernos de cordero, semejante a los de un cordero, lo cual solo el cordero es un símbolo de Cristo inocente, es un símbolo de Cristo manso, es un símbolo de Cristo que tiene que ver con esa inocencia especial. Y los 2 cuernos apunta a la separación de la iglesia del Estado, protestantismo y republicanismo. No más iglesia más Estado. ¿Ok? Característica número 1. Pero ahora, como característica número 2, habla como dragón. O sea que desmiente el ser un cordero. Porque hablar como dragón es desmentir esa inocencia, es desmentir esa mansedumbre. Esas son características del diablo. El dragón persigue, mata, lleva a cautividad y en cautividad. Y por otro lado, prácticamente es volver a tomar esos 2 cuernos y unirlos en un solo poder. Y hemos visto que Elena de White lanza la advertencia. Pero lo increíble de la profecía, mis queridos hermanos y hermanas, es que las profecías nos da argumento para creer que eso va a ocurrir. O sea, no es que estamos malinterpretando. Yo se los voy a decir así en español, como yo siempre digo en el programa. Si lo que ocurrió del verso 1 al verso número 10 se cumplió al pie de la letra, si vimos clarito cómo cae Roma, cómo cuando caen las últimas 3 tribus arrianas, la última, los ostrogodos, en el año 538 se levanta un cuerno pequeño que habla grandes cosas y blasfemias. ¿Ok? Si vimos que se le dio autoridad por 1260 días o años, 42 meses o 3 años y medio, y se cumplió, la inteligencia artificial nos dice, Oliver, eso se cumplió. Si vimos que la iglesia tuvo que huir a montañas
para protegerse, para tener libertad, para adorar. Y vimos que se cumplió perfectamente. Si ya vimos que este sistema iglesia más Estado que representa al anticristo persiguió, mató, llevó en cautividad, y como consecuencia en el año 1798, en el mes de febrero, fue llevado en cautividad. Entraron las tropas francesas francesas a Roma y tomaron a Pío VI, y se cumplió perfectamente en el año 1798. Hermano, si todo se cumplió hasta ahí perfectamente, pregunto, ¿ustedes tienen alguna duda de que el Cordero, que es el nuevo símbolo de la bestia que sube de la tierra, con dos cuernos que separan la iglesia del Estado, vaya a dejar de hablar como dragón o no vaya a hablar como dragón? Si inclusive vimos que Estados Unidos se levanta como una plantita que tiene esos principios, republicanismo y protestantismo, no más iglesia más Estado. También se cumplió. No se cumplirá la última parte de la profecía, donde la bestia habla como un terrible dragón. Bueno, para que usted mire una pincelada, la Biblia no solo dice que este sistema que está por unir la iglesia y el Estado, apuntando directamente a los Estados Unidos de América, a la separación del protestantismo y el republicanismo, no solo advierte que se van a volver a unir, sino que además nos lanza otra advertencia. Dice Apocalipsis 13:12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Yo le pregunto, ¿quién era la primera bestia? ¿Quién era la primera bestia? La primera bestia es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Hoy día no es una bestia. Y usted dirá, ¿por qué no, hermano Oliver? Porque hoy día, para que sea una bestia, tiene que tener el poder político y civil en su mano. Y hoy día la Iglesia Católica Apostólica no representa una bestia. O sea, representa simplemente una denominación cristiana que tiene muchos seguidores, más de 1.300 millones de seguidores, y hoy día no tiene autoridad para perseguir, matar y llevar en cautividad a nadie. Pero la profecía dice que este poder, cuando hable como dragón, interesante, ejercerá la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea que la primera bestia va a volver a asumir ese poder de unir la iglesia y el Estado. Usted dirá, hermano Oliver, esa bestia que persiguió, esa misma bestia, que llevó en cautividad, esa misma bestia que blasfemó, esa misma bestia, que dice tener poder para perdonar pecados y que tiene poder para llamarse a sí misma Dios y de cambiar la ley, esa misma bestia va a volver a resurgir. ¿Y quién la ayuda a resurgir? Bueno, la Escritura dice en Apocalipsis 13:12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, o sea, la imita, por eso es la imagen de la bestia, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Terrible. Terrible. Porque yo se lo voy a decir en español, mi querido hermano y hermana. Lo que está diciendo la Escritura es que si todo se ha cumplido del verso 1 de Apocalipsis al verso 11, si hemos visto que lamentablemente se levantó este primer poder, limitó la libertad de conciencia y hubo intolerancia religiosa, fue quitado, ¿ok? Y hoy día vivimos ese precioso tiempo donde somos libres, y luego se levantó otra bestia, Estados Unidos, que separó la iglesia y el Estado. Si hemos visto que todo se ha cumplido hasta el verso número 11, nos falta solo una porción del 11, y habla como dragón, y eso se está cumpliendo delante de nosotros. Poco a poco se está preparando el camino para que ocurra el verso 12 en toda su plenitud. Va a haber una imagen de la bestia. Nuevamente, la profecía apunta a que los Estados Unidos de América, lamentablemente, luego de ser la gran defensora de la libertad de conciencia y la libertad religiosa, va a imitar el carácter de la primera bestia
Y no solamente eso, ahora va a hacer que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. O sea, va a haber ahí una unión entre el protestantismo, que se unirá con el Estado, y por supuesto el catolicismo, que tomará también las riendas del Estado. Va a haber una unión. Y lógicamente, la herida mortal ha sido sanada. Esa herida de 1798, que la inteligencia artificial nos dijo, hermano Oliver, en 1798, esa bestia fue herida. Esa herida va a ser recuperada. El 20 de febrero de 1798, las tropas francesas entraron en Roma, poniendo fin al gobierno papal en la ciudad, y Pío VI fue arrestado y llevado a Francia, donde fue encarcelado en la ciudad de Valencia. Entonces, esa herida es la que Apocalipsis 13:12 dice va a ser sanada. Interesante. Quiero compartir esta cita de Elena de White para que ustedes puedan mirar la capacidad que tenía esta señora en la época que vivió. Hablamos de los años 1800, muriendo sobre los 1914. ¿Cómo pudo visualizar esto? Aunque todavía eso no estaba cumpliendo. Se dice, la predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia. Anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución. Oliver, en nuestros días, eso es correcto. Va a haber un espíritu de intolerancia y de persecución. La declaración de que la bestia con 2 cuernos hace que la tierra y los que en ellas habitan adoren a la bestia primera indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. O sea, que Estados Unidos de América prácticamente va a utilizar su autoridad mundial, y pregunto, ¿es una superpotencia? ¿Tiene aliados muy potentes? Bueno, va a utilizar esa autoridad y va a emplear esa autoridad para imponer, querido hermano, querida hermana, alguna observancia que le dé homenaje al papado. Porque la Escritura dice, hace que toda la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Es un homenaje. Entonces tenemos que preguntar, ¿qué hizo el papado en el pasado para limitar la libertad de conciencia? Yo hago una pregunta. ¿Verdad, hermano, que es hermoso cuando uno estudia las Sagradas Escrituras y mira cómo el Espíritu Santo va hilando, como si estuviese entretejiendo en la historia, va hilando toda la historia? O sea, lo da por adelantado. Mira, Oliver, va a pasar esto. Usted que es un estudiante de la Biblia, va a pasar esto, va a pasar esto. Van a cumplirse tantos tiempos. Va a pasar esto. Y todo se ha cumplido perfectamente. Entonces, yo pudiese garantizarle que de Apocalipsis 13 se ha cumplido perfectamente hasta el verso 11. Y solo falta un salto del verso 11 al 12. Ese es el punto donde estamos en nuestra historia. Imagínese usted en qué punto tan dramático nos encontramos. Estamos a un salto. O sea, el próximo paso en la profecía es el salto de ser libres, de tener libertad para transmitir este programa, querido hermano, que usted lo escuche en su casa, por internet, por la radio. Estamos a un salto de que pronto hay un poder en el mundo liderizado por los Estados Unidos de América que diga, no más, no más, no más libertad, no más, no. Necesitamos poner orden, necesitamos poner un límite. Entonces, este tipo de mensajes no van a sonar más. O usted se adhiere al sistema y apoya al sistema, o usted va a entrar en problemas con el gobierno. ¿Y por qué? Bueno, porque ahora la iglesia y el Estado son uno. Yo por eso digo como Collita, hay que dar gracias a Dios que tenemos libertad de conciencia. Pero no solamente eso, querido hermano, es también ser responsables con esa libertad. Porque ahora es el momento de poder predicar estos mensajes. No podemos esperar al día en que se nos diga, no más. Y entonces ahí vamos a decir, óyeme, tanto tiempo que tuvimos y no lo hicimos. ¿Cuánto tiempo perdimos? No pudimos decirle a la gente nada.
Ahora es el momento. Por eso es tan imprescindible que nosotros no estemos jugando con el evangelio, querido hermano. Y entonces dando mensajes de pañitos tibios. Ay, sí, hermano, no. Cristo te ama así como tú estás, no importa lo que pase. Por amor al Señor. Las profecías se están cumpliendo. El próximo sábado, este sábado, voy a tener un tema donde voy a presentarle evidencia de cómo va a ocurrir este cambio entre el tiempo que vive Estados Unidos como un país que apoya la libertad de conciencia y cómo va a pasar a hablar como un dragón. El sábado vamos a dedicar el tema completo a eso. Se está cumpliendo delante de nosotros. Es una repetición de lo que ocurrió con Roma, pero les voy a dar evidencias bíblicas, históricas y también de las noticias. Ahora bien, pregunto, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Hasta aquí vamos bien. Ahora, yo quiero que noten esta pregunta que le voy a hacer a la inteligencia artificial. ¿Por qué nosotros estamos aprovechándonos de esta nueva herramienta que es el ChatGPT, que nos permite preguntarle a un sistema que ha sido programado con todo lo que el mundo ofrece en cuanto a historia, conocimiento, ciencia, religión, y que aparentemente tiene la capacidad de respondernos inmediatamente sin rodeo? Yo le voy a hacer una pregunta súper interesante para escuchar su opinión, para ver qué opina, porque no solamente la inteligencia artificial tiene sistemas programados con algoritmos, también puede, lógicamente, hacer sus cálculos, tener cierta idea de lo que puede deparar el futuro basándose en lo que ha ocurrido en el pasado. Todo eso lo puede manejar la inteligencia artificial. Hago el redoble y miren la pregunta que le hice. Usted se la puede hacer, usted se la puede hacer. Mire esta pregunta. ¿Es posible en Estados Unidos una dictadura religiosa? Yo le hice esta pregunta. ¿Crees tú, dentro de lo que te han programado, dentro de todo el conocimiento que te han colocado en tu sistema, donde tú puedes hacer inclusive comparaciones del pasado, del presente y del futuro, ¿será posible que en Estados Unidos haya una dictadura religiosa? ¿Podría ocurrir? Bueno, prepárese para la respuesta. Mire lo que responde la inteligencia artificial. En teoría, es posible que un grupo religioso o una coalición de grupos religiosos, interesante, un grupo religioso o una coalición de grupos religiosos. Y yo pregunto, ¿cuál es el grupo religioso más fuerte en Estados Unidos? El protestantismo. ¿Es un solo grupo? No. Es una gran cantidad de grupos religiosos que representan a las iglesias protestantes, correcto. Que algunos dicen que es casi imposible que se pongan de acuerdo. La inteligencia artificial dice que no crea en esas imposibilidades. En teoría, es posible que un grupo religioso o una coalición de grupos religiosos, miren cómo lo pinta, obtengan suficiente poder político en los Estados Unidos para imponer una dictadura religiosa. Óigame. Fíjese lo interesante. Ella no me tiró por tierra y dijo, no, Oliver, no me vengas a mí con tus cuentos apocalípticos. No, esta no es una respuesta religiosa. Esta no es una respuesta adventista. Esta no es una respuesta bíblica. ¿Saben qué es esta respuesta? Esta es una respuesta basada en algoritmos de lo que ocurrió en el pasado, que ella nos dijo, Oliver, esto ya ocurrió anteriormente. ¿Y cómo ocurrió inteligencia artificial? Bueno, cuando cayó Roma, la iglesia se unió al Estado y tomó el poder. Entonces ella dice, en teoría es posible que se pueda repetir. Que un grupo o una coalición de grupos religiosos, nuevamente la religión, ¿y cuál es la religión que manda en Estados Unidos? El protestantismo. Obtenga suficiente poder político en los Estados Unidos para imponer una dictadura. Sin embargo, noten cómo sigue manejando información. La Constitución de los Estados Unidos establece un sistema de gobierno, dice ella, basado en la separación de poderes y la protección de los derechos individuales. Esos son los derechos que leímos al principio, esos derechos inalienables de conciencia que Dios colocó, donde tú puedes escoger, tú puedes ir a la iglesia que tú quieras, tú puedes aceptar la religión que tú quieras, nadie te puede forzar. Ella dice que en Estados Unidos
el gobierno, basado en esa separación de poderes y la protección de los derechos individuales, incluyendo la libertad religiosa y la libertad de expresión, lo cual hace que sea extremadamente imposible. No. Si alguien esperaba que la inteligencia artificial dijera eso es imposible, dice sea extremadamente difícil que una dictadura religiosa se establezca en el país, mas no imposible. O sea, que sí es posible. Óigame, esto es un sistema que está estudiando estadísticas y diciéndonos, mira, Oliver, en teoría es posible. En teoría es posible, aunque extremadamente difícil, pero es posible. Quiero compartir para terminar el tema de hoy esta cita del Conflicto de los Siglos, página 437, párrafo 2. Solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Óigame, voy a leer este párrafo. Esto es importantísimo que nosotros lo entendamos. Solo en flagrante violación de estas garantías de libertad de conciencia de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil. ¿Quién lo puede hacer? La autoridad civil, la observancia de cualquier deber religioso. Y noten cómo la inteligencia artificial lo digirió de igual manera. Dice, mira, es posible que un grupo religioso, una coalición de grupos religiosos obtengan suficiente poder. ¿Qué cosa? Político. Y ella dice, Elena de White dice, solo es posible si de manera flagrante se viola estas garantías de libertad de la nación. Y esa es la forma en que se puede imponer la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Pero la inconsecuencia de tal procedimiento no es mayor que lo representado por el símbolo. Es la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero que profesa ser pura, mansa, inofensiva y que habla como dragón. O sea, Elena de White da por hecho que esto, si se cumplió hasta el verso 11, en su mitad se terminará de cumplir hasta sus últimos versículos. Esa es la manera. Lamentablemente, así lo confirma la Biblia. ¿Qué le pareció el tema de hoy? Interesante, muy interesante, porque estamos comparando historia, hoy día hasta tecnología, Biblia, profecía, y es un paseo, hermano, poder estudiar las profecías con el método historicista. Yo alabo el nombre de Dios por varias cosas. En primer lugar, por permitir Dios que esta información llegue al ser humano. No lo ha hecho para que tengamos miedo. Lo ha hecho para que creamos en Él. Amén. Porque Dios dice, si yo puedo mirar todas las cosas de principio a fin, yo también te puedo proteger. Yo también te puedo cuidar. Sé fiel y yo estaré contigo hasta el fin de los días. Yo agradezco a Dios primeramente por ese regalo que nos da de tener esta información. En segundo lugar, hoy quiero agradecerle al Señor porque soy libre. Porque puedo ir con libertad con mi esposa, con mi hija, con mis hermanos, a adorar a Dios conforme a mi conciencia. Doy gracias al Señor porque no tengo una espada aquí diciéndome o adoras como nosotros decimos o te vamos a matar. Y este tiempo es un tiempo que vale oro. Además, doy gracias al Señor porque Dios nos ha permitido predicar este evangelio. Porque quizá tú eres evangélico y tú eres católico o tú eres de alguna denominación y no conoces este mensaje. Yo te estoy animando que sin preconceptos tú abras la Biblia, revises la historia y confirmes si lo que nosotros estamos diciendo es correcto y tiene el aval de la historia y de la Biblia. Yo doy gracias a Dios por esa bendición. Y por último, doy gracias a Dios por ustedes, mis hermanos, por tener el interés de escuchar estos temas. Y le ruego a Dios que les permita poderlos llevar al mundo sin temor, porque este es un mensaje que está sobre nuestros hombros. Esta es la única iglesia
y lo digo no con orgullo vano, lo digo con mucha responsabilidad, con mucho compromiso. Esta es la única iglesia que tiene un mensaje tan maravilloso, un mensaje de esperanza para el mundo, y es nuestro deber predicarlo. Así que te animo a hacerlo y a no perder el tiempo, sino predicar el santo evangelio que se nos ha encomendado. Vamos a orar. Querido Padre, gracias, Señor. Hoy es un día de bendición para nosotros. Miramos hacia atrás y vemos esos días terribles donde tu iglesia tuvo que huir tras ser perseguida, y simplemente huyeron para ser fieles. Te damos gracias, Señor, porque nuevamente hemos visto cómo, cumpliéndose tu palabra, ese poder que unía a la iglesia al Estado cayó y fue herido. No murió, quedó herido de muerte. Y hoy día podemos disfrutar de un evangelio libre. Podemos disfrutar de medios de comunicación que llevan tu evangelio. Gracias a eso. Pero quiero darte gracias porque la profecía sigue adelante. Y aunque vienen tiempos difíciles, te doy las gracias porque la profecía promete que habrá un pueblo de pie. En medio de la intolerancia habrá un pueblo de pie que se mantendrá firme hasta tu regreso. Bendícenos para poder estar en ese grupo selecto. Bendice a nuestra audiencia para que pueda estudiar estos temas tan interesantes. Y ayúdanos, Señor, a permanecer fieles al Cordero verdadero que quita el pecado del mundo. Gracias porque nos escuchas y no lo merecemos, pero lo haces todo, Señor, en el nombre sagrado y santo de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Qué bendición tan grande el poder compartir con ustedes en la tarde de hoy este maravilloso tema. Quiero darle las gracias a todos, como siempre, agradecer por su sintonía y por su paciencia y animarles a compartir este programa y no perderse el tema del sábado. El tema del sábado es una bomba. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver qué está pasando por debajo de la mesa, qué pasa detrás del telón, cómo se está gestando esta unión iglesia más Estado y ni siquiera nos estamos dando cuenta. No se vayan a perder el tema del sábado. Y como siempre, gracias por estar con nosotros. Oremos por la tragedia del submarino y por todos los familiares de estos 5 que estaban dentro de él, que deben estar sufriendo muchísimo en este momento. Oremos por ellos y oremos por nosotros para que el Señor nos dé la oportunidad de llevar su santo evangelio. Y que Dios bendiga a Venezuela y al mundo, mis queridos hermanos. Se les quiere mucho. Cuídense, ánimo, firmes y adelante, como Dios nos ha mandado. Vivimos en un mundo donde todo gira alrededor del entretenimiento. Los deportes atraen a millones y millones cada día. Estamos suscritos a canales donde las películas de acción, de terror o de suspenso consumen nuestro tiempo. Y la música no queda fuera de todos estos deleites incontrolables. Pero estamos invirtiendo nuestra fuerza, nuestra influencia y nuestro tiempo en las cosas que verdaderamente nos prepararán para el cielo. Tiempo del fin. El rápido cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminente venida de nuestro Señor.
La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual pero ciertamente de la tierra. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como soberbios presagios, anuncian que se aproximan acontecimientos de mayor gravedad. Las profecías.